buenos días, amados hermanos. Buenos días. Qué día tan maravilloso en el cual Él escogió para que nosotros nos reuniéramos en torno a Él. Ese día especial en el cual no solamente esta iglesia, sino también todas las iglesias que predican la verdad están reunidas en este momento en el mundo entero. Por lo tanto, mis hermanos, les invito a que, poniéndonos de pie, vamos a orar, a entregarle al Señor este momento tan especial. Padre amado, en esta mañana estamos delante de ti, con la libertad que nos dio nuestro amado Jesucristo para poder entrar a tu trono de gracia, amado Padre. Aquí estamos, humillados ante tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, dándote gracias por el plan divino que antes de la fundación del mundo nos escogiste para sí. Enviaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, por tus escogidos, por tus apartados. Cristo fue ese Cordero inmolado, el Cordero de la Pascua en el Antiguo Testamento, que ahora pagó un precio muy alto por nosotros. Nos rescataste de la ira de Dios, del pecado, pasados, presentes y futuros. Aunque hoy todavía tenemos parte de esa naturaleza pecaminosa, pero confiamos completamente en ti. Hemos puesto nuestra mirada en ti. Nos has enseñado cada día a obedecer tu palabra. Esa palabra viva y eficaz, que era la señal de la sangre en los dinteles, en los postes en el Antiguo Testamento. Tu sangre preciosa, Cristo amado. Habla hoy en nuestras vidas. Habla hoy a lo más profundo de nuestro ser. Cámbianos, transfórmanos. Haznos hoy más a la imagen tuya. Ofendimos tu santidad. Fuimos creados a la imagen tuya y teníamos que replicar esa santidad. Pero el pecado deterioró todo. Gracias hoy por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, siguiendo el hilo conductor de lo que hemos venido nosotros estudiando, Juan nos venía diciendo que Jesús estuvo en las bodas de Caná, donde realiza su primer milagro de convertir el agua en vino, con el único propósito de que sus discípulos confirmaran que Él realmente era el Hijo de Dios. Después de esto dice la palabra de Dios que ellos descendieron a Capernaum, su madre y sus discípulos. Pero también dice que allí no duraron mucho tiempo. Luego Jesús se dirige a Jerusalén, donde estaba próximo a celebrarse la fiesta de la Pascua. Parece que daba la impresión que Jesús tenía mucho afán de llegar a esta fiesta, porque llevaba en su mente arreglar cierto asunto que estaba sucediendo allí en el templo, y la verdadera oración en la cual se había deteriorado completamente. Cuando llega, entonces, ¿qué es lo que encuentra dentro del templo? Una mercadería. Habían convertido el templo de Dios en mercado, y esto lo llenó de ira y limpió el templo con una soga. Mis hermanos,
Aquí hay dos palabras que me han llamado la atención y que lo he meditado toda esta semana. Me estuve dando vueltas y vueltas en esta semana. Son las palabras: la Pascua, la redención y la ira de Dios. El tema de la ira de Dios, son muy pocos los pastores que tocan este atributo de Dios. Tal vez porque piensan que la gente se les irá a ir, ya que muchos vienen de un contexto, venimos de un contexto carismático, donde solamente nos hablaban de Dios, del puro amor. Es que Dios es amor, es que Dios te ama. Pero personalmente nunca recibí un tema sobre la ira de Dios. Por eso es necesario que nosotros profundicemos realmente en este tema. Pero solamente hoy vamos a tocar el tema de la Pascua y la redención para luego entrar en el tema de la ira de Dios. Vamos entonces a la palabra del Señor, a Juan 2, del 23 al 25. Juan 2, del 23 al 25. Dice la palabra del Señor: mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque les conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Hermanos, si observamos la primera parte, fíjense que también nos está hablando de ¿qué? De la Pascua. También me da la impresión de que Jesús no quería, ¿cierto?, irse de esa fiesta. No quería, pues él se quedó. Yo me ponía a imaginar algo. Va y realmente limpia el templo, ¿sí? Que realmente fue una revolución completa dentro del templo. ¿Se imaginan ustedes cómo lo mirarían los que estaban en el templo después? Él se quedó para celebrar la fiesta de ¿qué? De la Pascua. Se quedó ahí. ¿Cómo lo mirarían los que se quedaron ahí? Por eso es muy necesario que nosotros estudiemos hoy la Pascua y la redención. Es muy necesario para nuestras vidas. Y luego entonces vamos a mirar el significado de la Pascua. El significado de la Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo que significa pesar, que significa pasar por encima o pasar de largo, en el sentido de ¿qué? De perdonar, o también de proteger. Fue ordenada por Dios para el pueblo hebreo en la víspera de la salida de Egipto, donde habían vivido en esclavitud y opresión más de 4 siglos, en opresión y en esclavitud. Fue celebrada aquella noche memorable en la que el Señor, a través de los ángeles llamados los ejecutores de los juicios divinos, o el ejército de ángeles destructores, estos ángeles aniquilaron a todos los primogénitos de la tierra de Egipto que no estaban protegidos por la sangre vertida del Cordero Pascual. Esta experiencia singular dio origen a esta celebración anual que tenía lugar en el día 14 del primer mes, el mes de abril. Para nosotros hoy en día es el mes de marzo y abril. Entonces los hebreos deberían recordar la manera en que habían sido salvados no solamente de la tiranía de los egipcios, sino aún de morir bajo el juicio de Dios. Veamos qué nos dice entonces Éxodo 24 al 25. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Éxodo 12 del 24, 12, del 24 al 25. Dice la palabra del Señor: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Para qué? Para siempre.
y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Era una ceremonia que debían de guardar para siempre. Pero esta fiesta solemne, o sea, la Pascua, no era solamente un recordatorio de lo que había sido Dios misericordioso y la provisión que Dios había dado para ellos, salvándonos con mano fuerte y brazo extendido, sino también era un tipo o un antitipo del Cordero de Dios que vendría pasados los siglos para poner su vida en sustitución por la de los pecadores, logrando para ellos vida eterna a través de su sangre preciosa derramada en la cruz. Y esto era solamente para ¿quién? Para el pueblo de Dios. ¿Para el pueblo de quién? De Israel. Para sus escogidos. Por eso el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, les dijo en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿A quién le estaba diciendo? A la iglesia, a una iglesia. No era para todo el mundo. Ahora se lo estaba refiriendo exclusivamente para la iglesia. Así que como la Pascua anticipa la cruz, la iglesia de Cristo celebra la cena del Señor como un recordatorio de ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Pero veamos realmente cómo nació la Pascua. ¿Cómo nació la Pascua? Recordemos que los hijos de Jacob, el cual moraban en la tierra de Canaán, habían emigrado escapando de una terrible hambruna que había en ese tiempo. Pero en su maravillosa providencia les concedió un lugar en la tierra de Gosén. ¿Por qué? Por intervención de José, el cual José halló gracia ante el faraón de esa época. Allí ellos pudieron seguir su oficio de pastores de ganado y se multiplicaron y consolidaron como nación, o sea, la nación de Israel. Vivían felices bajo la sombra de José, que era una figura que vendría años después, o sea, el Señor Jesucristo. Las 70 personas que llegaron originalmente de la familia de Jacob pasaron a ser una multitud de aproximadamente 2 millones de almas. 2 millones de almas. Increíble. Si yo me ponía a pensar esto era algo sobrenatural. A pesar de estar esclavos y todo, se iban multiplicando cada día más. Para los egipcios se convirtió en un problema difícil. ¿Un problema difícil para quién? Para ellos. Y era un problema difícil de solucionar. Los reyes empezaron a morir y poco a poco fueron olvidando la historia de la administración de José a favor de su país, y preocupados por la amenaza de ser invadidos, decidieron entonces poner fin a este peligro. El nuevo faraón reinante diseña entonces un programa de explotación y opresión que convirtió a aquella incipiente nación extranjera en una masa de esclavos. Los capataces egipcios los castigaban golpeándolos duramente si se rebelaban o desfallecían debido a las agotadoras jornadas de intensos trabajos. Pero con todo esto, Dios estaba con su pueblo y su crecimiento en número nunca cesó. Al contrario,
fue aumentando. Entre más los oprimían, más se multiplicaba, más crecía, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero ese Dios que se esconde es también el Dios que salva, como lo dice bien Isaías 45:15. Verdaderamente, tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que también salva. El Dios de Israel, que también salva. ¿Qué es lo que hace entonces Dios? Dios prepara un libertador. Otra figura de Jesucristo. Otro tipo de Jesucristo. ¿A quién? A Moisés. Que recibe entonces su llamado divino desde una zarza ardiente. Y en cumplimiento de su misión libertadora, él vuelve a Egipto. ¿Y vuelve para qué? Para enfrentarse con el faraón, el cual no tenía ningún respeto hacia Moisés, ni hacia su pueblo, ni a Dios, pues él no dejaría ir en libertad a un pueblo, el cual sometía con rigor y el cual obtenía enormes ventajas y ganancias. Por esta actitud terca, déspota, soberbia, Dios envía las 9 plagas a esa nación. Pero entre más manda plagas Dios al faraón, más endurecía que su corazón y más negaba la libertad al pueblo de Israel. Pero después de la 9ª plaga, Faraón le dice a Moisés que se retirara y se guardara de volver a ver su rostro bajo pena de muerte. O sea, que si volvía otra vez Moisés ante el faraón, se exponía a que lo matara. Pero Dios ya había sido grandemente misericordioso con faraón. Así que en su ira preparó un castigo de tal magnitud que no dejó en duda el poder de Dios para juzgar a faraón y a la nación de Egipto, y demostrándoles de forma contundente y dolorosa quién es el soberano. Dios enviaría la 10ª y última plaga, muy distinta a todas las demás, dolorosa e implacable. Pero esta traería una advertencia y una institución para los hebreos, que tendría lugar, como dije, en el mes 14 del mes de abril, o sea, entre el mes de marzo y abril, que sería el día de la libertad. ¿En qué consistía entonces este plan? En que a medianoche saldría Jehová por medio de Egipto y moriría todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el siervo más vil, y también todo primogénito de todas las bestias. Y entonces habría un gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca antes hubo ni nunca más habrá. Fue implacable Dios. ¿Por qué? Porque el faraón no quiso realmente atender las advertencias de ¿quién? De Dios. Dios siempre nos estará advirtiendo. Dios siempre estará ahí diciéndonos, mire, lo que estás haciendo o lo que vas a hacer tiene sus consecuencias. Si tú te crees hijo de Dios, Dios siempre se va a advertir. Pero ojo, mis hermanos, ojo a esas advertencias, porque Dios es lento para la ira, ¿cierto? Pero grande en misericordia. Y cuando está diciendo que es lento para la ira, no está diciendo que no le da ira. Él espera como esperó con qué, con el faraón. 9 plagas le mandó advertir: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Pero faraón estaba confiado en sus propios dioses, como nosotros muchas veces
estamos confiados en nosotros mismos, porque muchas veces nosotros mismos nos convertimos en dioses, que somos capaces de hacer todo. Pero nosotros estamos en las palmas de ¿quién? De Dios. Pero al contrario, los hijos de Israel estarían salvos de esa ¿qué? De esa matanza. Para que se notara la diferencia que Dios hacía entre los egipcios y el pueblo de Israel. Esto tiene que llamarnos la atención. Hermano, nosotros somos diferentes. Como dice Dios en su palabra, estamos en el mundo, pero no pertenecemos ¿qué? Al mundo. Usted puede estar en el mundo, en su empresa, donde trabaja, pero usted, mi hermano, tiene que mostrar que eres un cristiano. Tiene que mostrar que eres un hijo de Dios. Usted no puede andar en las farras que andan las empresas, en celebrar una cosa, en celebrar otra, y untarse con ellos. Porque déjeme decirle, usted es exclusivo de Dios. Es la niña de sus ojos. Pero vuelvo y digo, ay, hermano, hay que estar atento a lo que Dios nos está advirtiendo. Porque si no, la ira de Dios llegará a nuestras vidas. Ellos serían salvos, el pueblo de Israel, solo por dos cosas: por la fe y la obediencia. Por la fe y la obediencia. Primera de Pedro 1:2 nos dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Gracia y paz os serán multiplicadas. ¿Qué es lo que Dios más ama de nosotros? ¿O qué es lo que Dios quiere de nosotros? La palabra de Dios fue escrita para dirigirnos, para que lo obedeciéramos. No solamente para leerla como un libro más. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios te está advirtiendo, Dios te está guiando, Dios te está señalando algo. Dios aún te está mostrando el amor que tiene al escribir su palabra. Él te cuida a través de su palabra. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Y obedecer la palabra de Dios. Pero la Pascua también tiene otro significado, que es nuestro siguiente punto: la redención. La institución establecida por Dios consistía en ¿qué? En escoger un cordero o un cabrito. ¿Cómo tenía que ser ese cabrito? Macho de 1 año y sin ningún defecto. No era hembra, sino era ¿qué? Macho. Era macho. Tenía que ser ¿de qué? De 1 año. Y tenía que ser un solo cordero, sin ningún defecto. Usted se imagina, mis hermanos, cómo sería la vida de esos hebreos cuidando ese cabrito. Cierto que no podía tener ningún rayoncito, no podía tener ningún defecto. ¿Para qué? Para presentárselo prácticamente a quién, a Dios. Yo creo que esa era la niña bonita de ellos. Yo creo que ellos la tendrían aparte de ese corderito, porque esa era el sacrificio que tenían que presentar delante de Dios para que fuera ¿qué? Para que fuera salvo. ¿Cómo fue Jesucristo? Sin mancha. Él era el cordero, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Tenía que ser así, porque no, entonces no cumpliría los requisitos de Dios. Cada familia debía tomar un animal. Toda la levadura debía ser eliminada de la casa.
y en la tarde se debía de sacrificar el cordero pascual. Su sangre se debía ser recogida, y con un hisopo empapado de ella se debía rociar los postes y el dintel de la puerta de esta casa. El cordero debería asarse y comerse en la misma noche, de pie y de prisa. Imagínense una puerta. Ellos tenían que coger con hisopo, que es un arbusto, ¿sí? Untarlo con la sangre, salir de la casa y tenía que, póngale cuidado, era primero como la parte superior de qué, del marco, y después eran qué, los postes, o sea, el dintel. Ellos pintaban aquí, iban al lado izquierdo aquí, y después iban al lado derecho aquí. Daba la forma de una cruz. Aquí después Cristo sería que crucificado. No untaban con su sangre el piso, que significaba que nosotros no debemos de pisotear la sangre de Cristo. Tremendo. Todo eso tiene un significado bien especial. Yo quería realmente, porque cada partecita de esa Pascua siempre tiraba a Cristo. Por lo menos el pan sin levadura era también algo bien especial. Un día tenemos más tiempito para explicarlo bien. A mí me emocionó mucho estudiarlo. Realmente estuve toda la noche, toda la semana meditando con este. Increíble lo que realmente hace Dios. ¿Qué era otra cosa que ellos hacían con el cordero? Pónganle cuidado. No se deberían quebrar los huesos de este animal. ¿Y qué decía Jesucristo? ¿Qué pasó con Jesucristo? Ningún hueso fue quebrado. ¿El significado de qué? De cordero. Se debería comer con el pan sin levadura y acompañarlo con hierbas amargas. Eso es otro significado. Era necesario que la familia estuviera completamente lista para emprender ¿qué? El viaje. Con su maleta lista. Apenas comían eso y apenas pasara el ángel, a la mañana tenían que correr. Y dice la palabra de Dios: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado de vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Dios le está diciendo: pilas, ustedes tienen que estar atentos. Apenas yo dé la orden, ustedes tienen que salir ¿qué? Corriendo. Y era toda la familia corriendo. Entonces el rito de rociar los postes y los dintel de cada puerta con la sangre del inocente del cordero era una señal que indicaba que en aquella casa se adoraba a Dios y se pertenecía a su pueblo. Era una señal. En esa casa se adoraba a Dios y que ellos pertenecían ¿a qué? Al pueblo de Dios. ¿Qué nos identifica a nosotros de los demás? La sangre de qué? De Cristo. La sangre de qué? Del Cordero, que pagó ¿qué? En la cruz. Entonces esa señal evitaría la mortandad de parte del ángel destructor. Así quedó estipulado que la sangre era lo que marcaría la distinción entre los israelitas y los egipcios. Donde hubiera esta sangre, Dios pasaría sin provocar mortandad. Pasaba el ángel y veía la sangre en los dinteles, en la puerta, y decía: ah, no, este es del pueblo de qué? De Dios. ¿Este es de qué? De mi pueblo. Yo no lo debo de qué? De tocar, ¿cierto? Y seguía ¿qué? Hacia adelante. A medianoche, un ejército de ángeles destructores ejecutó el juicio de Dios, desplegando todo el ardor de la ira de Dios, todo enojo, toda indignación y toda angustia. Pero el propósito de Dios
al establecer la Pascua o redención, era para afuera. Una gran imagen histórica que apuntaba hacia el Cordero Pascual. O sea, ¿hacia quién? O sea, hacia Jesucristo. Él nos libraría con un solo sacrificio de un mundo adverso y hostil por su sangre. Por eso, cuando se celebraba la Pascua, no eran dos corderos, era un solo cordero, demostrando que Jesucristo era el único cordero que podía, ¿qué?, salvar. No eran varios corderos. Entonces, ¿aquí es donde llegamos? ¿Se acuerdan lo de Juan? Juan el Bautista, muchos, pero muchos años después, en los días previos a esta fiesta de la Pascua, como lo vimos la semana pasada en Juan 2:13, ¿qué es lo que dice? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y seguramente Juan, viendo las manadas de corderos que eran llevados para ser sacrificados, él debe venir a quién, a Jesús, venir cerca de él. Y Juan dijo una gran verdad: he aquí el Cordero de Dios. Este Cordero quita por completo el pecado del mundo. No son esos los que ustedes se están sacrificando. Este es el Cordero verdadero, el que quita el pecado del mundo. Dice Juan, mírelo, ese es, a él obedecer. Tengan fe en él, porque este es el verdadero Cordero de Dios. El Cordero del pueblo de Israel era la Pascua de Dios. Era la provisión divina de la Pascua que quita el pecado. La redención de la Pascua, la redención del mundo. Años más tarde, el apóstol Pablo describe estas palabras: nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que aquel tipo o figura del éxito apuntaba ¿a quién? A una persona. La persona del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. El centro de la Pascua, mis hermanos, el centro de la Pascua es el Cordero, es Jesucristo. Y la fe puesta en aquel animalito inocente, sacrificado, y con cuya sangre debía pintarse el dintel y los postes de cada puerta, esta marcaba la diferencia. Hoy en día aún se celebra la Pascua entre el pueblo judío, pero ¿sabe cómo se celebra? Sin el Cordero, porque ellos no creen en Jesús como el Cordero de Dios. No lo creen todavía. La última plaga, la final, la más dolorosa de todas, la que quebrantaría el corazón de aquel orgulloso monarca, le mostraron entonces a Faraón que sus dioses no eran capaces de guardarlo. Era Dios mismo el que tomaba la iniciativa y ejecutaría ¿qué? Ese juicio. Así que la Pascua también reveló que Dios es un Dios de juicio, que Dios también es un Dios de ira. Dios toma el juicio en sus propias manos y lo hace para demostrar que la última palabra no es la del hombre. La última palabra es de Dios. La última palabra es de Dios. Tremendo. Va de Él. Entonces, mis hermanos, miremos las aplicaciones. Ya hemos visto la historia, pero ¿qué aplicación
Dios trae hoy para nuestras vidas a través de esta historia. Hermanos, si el hombre no quiere oír a Dios, perdón, me mareo. ¿Está bien? ¿Está bien? El hombre no quiere oír a Dios, pero el hombre también cuenta con su misericordia. Esta misericordia es grande, mis hermanos. Esta misericordia es extensa. Dios hablará una vez, y hablará otra vez, y hablará otra vez más. Pero al fin su paciencia se acaba. Y así como después de 120 años de predicación de Noé, Dios cerró la puerta del arca. 120 años predicándole Noé al pueblo. No le quisieron escuchar. ¿Y qué es lo que hace Dios? Viene y dice: ya no más. Ciérrate el arca. Y como después de las 9 plagas avisó al faraón y envió la prueba final, hará con todos aquellos que no quieren escuchar su mensaje. Por eso la Biblia dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Un gran químico francés, Marcelin, dijo esto: dentro de 100 años de ciencia física y química, el hombre sabrá qué es el átomo. Y él decía: es mi creencia que cuando la ciencia alcance esta etapa, Dios bajará a la tierra con su gran manojo de llaves y le dirá a la humanidad: caballero, es hora de cerrar. Ya no habrá más oportunidades. Ya el juicio está declarado sobre la humanidad. Mi querido amigo, usted que me está escuchando, un día, mi amigo, y aún de los que estamos aquí, cuando la paciencia de Dios, que es para salvación, se acabe, los incrédulos, los que supuestamente también dicen que son cristianos y que todavía andan en pecado y que todavía se deleitan en pecado, mirarán y dirán a los montes: caed sobre nosotros, y ocultarnos del rostro de aquel que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Nos cuidaremos de esa ira. Ahora, mi amado hermano, tú que estás aquí, la Pascua reveló que Dios es un Dios de salvación. Usted se preguntará: ¿eran todos los israelitas justos? ¿Eran todos los israelitas perfectos? ¿Eran todos los israelitas merecedores de premio en vez de castigo? No. Jehová hace la diferencia. Pero esta diferencia, como ya vimos, no es de raza, ni de posición social, ni de otra clase de distinción humana. Hermanos, ¿qué entonces marcaba la diferencia? Que la casa de los hebreos, por nacimiento, por adopción, la casa de los hebreos tenía una señal: la sangre del Cordero de la Pascua, teñida en sus puertas.
¿Qué los caracterizaba a ellos? Que ellos obedecieron a Dios. Lo que Dios les mandó que hicieran. Nosotros tenemos que obedecer a Dios a través de su palabra, lo que Él nos manda hacer. Esa era la diferencia. Ellos obedecieron a la palabra de Dios a través de Moisés. Ellos habían obedecido a Dios y el principio divino se cumplió en ellos, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Ellos pusieron la fe en la sangre, en las puertas. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en la sangre del Cordero, que fue ¿qué? Jesucristo, para limpieza de ¿qué? De nuestros pecados. Tenemos que poner nuestra fe. Hermanos, es que no solo decir, yo soy cristiano, yo vengo todos los domingos al culto, yo doy ofrendas, yo soy bautizado. Hermano, pero déjenme decirles que esto no salva a nadie y que esto no nos salva de la ira de Dios. Hebreos 11:28 dice, hablando a Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que estuviera a los primogénitos no los tocase a ellos. Por fe se celebró la Pascua. Pusieron su fe en la sangre del Cordero, pusieron su fe en él, y el ángel destructor no los tocó. Aún hoy, como ayer y siempre, desde Adán hasta el último convertido, Dios no salva por mérito alguno de parte del hombre. Dios salva por su gracia a aquellos que mediante la fe hacen y obedecen lo que dice según su palabra. Primera de Pedro 1:2. Obedecer para que sean rociados con la sangre de Jesucristo. Obedecer para que sean rociados por la sangre de Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Padre eterno. Santo, santo, santo eres tú. Tú todos los días nos llama, Dios, a que reflejemos esa santidad en nosotros. Qué grande y maravillosa es tu palabra, oh Dios. Señor, vivíamos como el pueblo de Israel vivió en Egipto, en esclavitud del faraón. El faraón siempre viene a representar al demonio, a Satanás. Así nacimos nosotros, en pecado, destituidos de la gloria de Dios, muertos para Él. Nuestro padre era el diablo. Señor, pero un día en tu plena misericordia, allá en la eternidad, ya nos tenía escogidos para ti. Y un día llegó el hermoso evangelio a nuestras vidas. Tú nos rescataste de las garras del enemigo. Con tu sangre pagaste un precio muy alto.
Nos sacaste de la esclavitud del faraón, del diablo. Nos diste libertad para vivir en libertad. No para volver otra vez hacia atrás. No para volver hacia atrás. A comer lo de los cerdos. Las porquerías que nos ofrece el mundo. Porque el mundo no ofrece nada bueno para nosotros. Ayúdanos, Dios, a no volver atrás. Ayuda, Dios, a mis hermanos, Señor. En especial oro por una hermana hoy, Señor. Que ha causado dolor. Ayuda, Dios, ayuda a no volver atrás. Ayuda, Dios, a no pisotear la sangre tuya. Con nuestros viejos pecados, Señor. Fue grande tu sacrificio, mi Cordero. Fue muy grande. Fue muy grande. Ayuda a esta iglesia de los ataques del enemigo, Señor, que se están viendo, Dios. Es el dolor mío, Dios, como pastor. Pero todos también estamos involucrados en esta iglesia, orar unos por otros. Te doy gracias. Te doy gracias, Cristo. Bendito eres. Alabado eres. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.